Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hace pocos días terminó la Semana Santa y hoy me gustaría reflexionar de ciertas situaciones que ocurrieron en la Semana de la Pasión de Cristo, ciertos acontecimientos. La Semana Santa comienza con el domingo que los teólogos llaman la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. El Señor entraba a Jerusalén montado sobre un burrito. El pueblo tiraba sus mantos al suelo, sus vestimentas, ramas de árboles. Le daban el honor que se le daba a un rey. En este caso, el trono de Jesús no era un trono de la tierra, el palacio de Jesús no era un palacio terrenal, sino que era un palacio celestial. En esta semana, Jesús vino a presentarse como el Cordero que quita los pecados del mundo. Pero la palabra dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron. Y así fue. Al segundo día nomás de la Semana Santa, ya los religiosos de la época, los sacerdotes, los líderes, estaban planeando matarle. Porque Jesús vino a confrontar la mentira con la verdad, la injusticia con la justicia, el odio con el amor. Leemos en Marcos 11, en versículo 11, que el Señor entra al templo y observa todo. Luego se va a Betania, reflexivo, meditando. ¿Qué fue lo que observó el Señor? Observó que dentro de la casa de su Padre, que dentro del templo, se desarrollaba un vil comercio, que los religiosos de la época eran algo así como delincuentes. Es por esto que en su misericordia Jesús viene a confrontarlos. Dios es un Dios de muchas oportunidades porque su misericordia es a millares. Y esta era una oportunidad más que tenía la antigua Israel de hacer las cosas bien. Jesús vino a confrontarlos, a llamarlos a arrepentimiento. Sin embargo, ese arrepentimiento nunca llegó a los religiosos, sino que muy prontamente se comenzó a gestar el plan nefasto que era darle muerte al Hijo de Dios. Cuando Jesús observó el comercio que había dentro del templo, Él vino con ira y tiró todo y les recordó que la casa de su Padre era casa de oración, no era cueva de ladrones. Y es importante entender porque cuando viene Semana Santa suele verse alrededor mucha religiosidad, pero hoy vengo a decirte que si hay algo contra lo que Cristo predicó, es contra la religiosidad. Cuando vieron que el Señor era tan poderoso, los líderes religiosos comenzaron a tenderle trampas. Necesitaban matarlo, entonces lo primero que hacen es
cuestionarle al Señor la autoridad. Por eso que lo enfrentan con una pregunta: ¿de dónde viene tu autoridad? Y el Señor hábilmente les contesta: si ustedes me responden a mí, ¿de dónde viene la autoridad de Juan el Bautista? Ellos no pudieron contestarle porque no les quedaba bien ninguna respuesta. Por lo cual el Señor dijo: tampoco les voy a responder yo. El Señor de Betania a Jerusalén, podemos leer en la Biblia que siente hambre en el camino y quiere comer de una higuera que estaba llena de hojas verdes. Marcos se empeña en resaltar que no era época de higos. No obstante, el Señor buscó higos para comer en esa higuera y no había higos. Por lo cual el Señor maldijo a la higuera. Esa higuera era Israel. Esa higuera eran los religiosos, los sacerdotes. Y el Señor pretendía encontrar fruto en ellos, mas no había frutos. Esa maldición fue lanzada sobre el antiguo Israel por no haber tenido frutos para Dios. No era una maldición contra un árbol, contra la naturaleza en sí. Era una maldición contra la hipocresía de los religiosos de la época, que estaban llenos de follaje, sepulcros blanqueados, ¿no? Llenos de huesos de muertos por dentro. Había mucho follaje, mucho adorno, mucha palabrita, pero no daban fruto. Y quiero hacer hincapié en 3 parábolas que no tienen nada de desperdicio, que el Señor les refiere a los fariseos, a los saduceos, y que te van a hacer reflexionar en este día. La primera parábola la encontramos en Mateo 21, versículo 28. Es la parábola de los 2 hijos. El Señor confronta a los religiosos con esta primera parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y observemos que esto tiene que ver con el plan de la salvación. El primer hijo al que el Señor llama y le dice que no, pero luego arrepentido va, se está refiriendo el Señor a la gentilidad, al mundano, al que no estaba en el camino, al pecador, que le dice que no, pero después se arrepiente de los pecados y viene, va a trabajar a la viña, como el hijo pródigo, ¿te acordás? Que le da la espalda al padre, se sumerge en el pecado, pero luego arrepentido vuelve al padre. Mas el segundo, el que dice sí voy y no va, ese hijo representaba a los religiosos, a los hipócritas. Y vaya si los hay. ¿Cuántos hipócritas enmascarados de religiosidad hablan de Dios, pero no tienen frutos para Dios? Y sus vidas no son testimonios de estar en Dios.
Es por esto que Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, los recaudadores de impuestos, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Acá el Señor dejó el primer pantallazo de la salvación. Era más probable que un pecador sumergido en lodo entrara al reino de los cielos que un religioso mentiroso e hipócrita. Un recaudador de impuestos, una ramera, un alcohólico, un adicto, un ladrón, un adúltero. El Señor lo dejó muy claro. Era más posible para ellos que para los falsos que esgrimen el nombre de Dios, mas sus conductas distan mucho de estar en Dios. Pero no terminó ahí. El Señor refirió una segunda parábola de los labradores malvados, Mateo 21, versículo 33. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Esos siervos, el Señor se está refiriendo a los profetas que Dios había mandado en diferentes épocas, y que el pueblo de Israel se empeñaba a no escuchar. El pueblo de Israel se empeñaba en darles las espaldas a Dios y terminaban muertos, apedreados, humillados, tirados en una cisterna como Jeremías, ¿no? En un pozo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron. Y arrendará el viñedo a otros labradores que den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Aquí el Señor estaba dejando en claro la maldad de los religiosos. Por eso vengo a decirte que ser cristiano no es ser religioso. Porque el Señor expuso en Semana Santa la maldad, la hipocresía y la falsedad. Tan malvados que cuando el Hijo vino, optaron por matarlo. Pero el Señor les dejó en claro que se quedarían fuera del reino de los cielos. Y que serían otros los que se llevarían la herencia. En este caso, la gentilidad. Volvemos nuevamente al plan de salvación. Y hubo una tercera parábola. La parábola del banquete de bodas, que la encontramos en Mateo 22, versículo 1 en adelante. Jesús volvió a hablarles en parábolas y le dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete.
Luego mandó otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los religiosos no elegían a Dios, elegían a su codicia. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Los religiosos se empeñaban en no escuchar a los profetas, a los hombres que Dios mandaba para exhortarlos con la palabra. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Dios le abría la puerta del reino de los cielos al mundo. El traje de bodas era Jesucristo. Nadie que no acepte al Señor podrá participar en la herencia. Esta confrontación fue la que lanzó el plan nefasto para matarlo. Pero te quiero decir algo. Jesús, la cruz de Jesús no fue un fracaso, como líderes religiosos del demonio hoy se empecinan a decir. Las Escrituras en el Antiguo Testamento ya anunciaban cuándo moriría el Cordero y de qué modo moriría. El plan de salvación de Dios era perfecto. Sobre esa cruz y luego su resurrección, la victoria más grande se llevó a cabo acá en la tierra. La crucifixión de Jesús y su resurrección fue el acto más grande de amor que Dios le dio a toda la humanidad. Que Dios te bendiga. Que reflexiones. Comunicate con Ejército de Dios Renovación del Alma al 011 54 57 98 81 o 011 34 81 23 24. Encuentros de sanidad y liberación, todos los martes 19:45 horas en Bermúdez 2246, Cava, Argentina. Dios te bendiga.